A continuación seguiremos realizando los ejercicios del capítulo 2 ejecutados en MATLAB. Ahora en el capítulo 2 hablaremos sobre las probabilidades, en donde nos explica lo siguiente. La probabilidad está asociada con muchas tendencias en eventos aleatorios naturales que siguen una cierta regularidad si el proceso se repite un suficiente número de veces. Ahí, por ejemplo, se puede considerar el elemento del lanzamiento un suficiente número de veces. Si el experimento se repite un número suficiente de veces en forma continua en un gran número de ensayos, se puede esperar que se logren los mismos números de caras que de sellos. Intuitivamente se pueden decir que las probabilidades de obtener una cara es la misma que la de obtener un sello en una moneda justa, no cargada, y que esta es de 0,5 o del 50%. También nos habla sobre el espacio muestral. Llamamos al espacio muestral al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento estadístico y generalmente se los representa por la letra S. Un evento. Todo el hecho de que ocurra cierta circunstancia se llama un evento. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado concurrente. Un evento puede ser el hecho de obtener un número par, en cuyo caso está conformado por 3 puntos muestrales, A igual a 2, 4 y 6. O también matemáticamente se lo puede definir un evento A como un subconjunto de un espacio muestral. Ahora bien, procederemos a la sesión de ejercicios en MATLAB. Empezaremos con el tema de combinatorias. Una combinación es el número de posibles de selección R objetos de un conjunto de n elementos sin importar el orden. El ejemplo 2.2. Con MATLAB se puede generar combinaciones de un conjunto de n elementos tomados en partes de r elementos. Para el caso de un conjunto X es igual a 1, 2, 3, 4 y 5, tomando subconjuntos de A2 elementos se procede de la siguiente forma. Tenemos el conjunto de B que es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. En donde realizaremos las combinatorias de 2, es decir, C2 es igual a comeback de B2 y así obtendremos el resultado o lo que queremos obtener. Y de igual manera, ahora procederemos a realizarlas en MATLAB. Copiamos las mismas funciones o lo transcribimos directamente. Y así podremos ejecutarla. Yo en este caso ya tengo el conjunto de datos de B y también la combinatoria que quiero realizar. El C2 es igual a K de B2. Entonces procederemos a ejecutarla. Ahora bien, ahí me muestra la matriz o el conjunto de B. Los datos que acabo de plantearla y también la combinatoria que yo quería realizar. Y ahí me muestra la combinatoria obtenida de ese conjunto de datos. Ahora bien, luego, es decir, de B y 4. Entonces, nuevamente copio la función de la combinatoria ahora de 4 filas. Entonces, al momento de ejecutarlas, obtengo la siguiente combinatoria. Como lo podemos ver acá, me da la combinatoria de 4. Ahora seguiremos con la siguiente función, que dice que B es igual a E, B y A. Entonces quiero sacar la permutación. ¿Y qué es una permutación? Es un arreglo de todas o parte de un conjunto de objetos. Entonces, por lo cual quiero sacar la permutación del conjunto de B. Entonces, nuevamente procederemos a poner B, E, B y A, como lo podemos ver aquí, y también la permutación de esa función o de ese conjunto. Entonces, al momento de ejecutarlas, obtendremos lo siguiente. ANS, AB, AF, BAE, BA, EA, es decir, las combinaciones que pueda tener.
Una vez obtenido eso, realizaremos la siguiente función, que es la parens de 0 hasta 2, es decir, que crea un vector con componentes de 0, 1 y 2 y las permutaciones. Nuevamente copiamos la función que queremos realizar de ese conjunto de datos y procedemos a ejecutarlos obteniendo los siguientes datos. Aquí ya tenemos el conjunto de datos realizados por la permutación que de igual manera en este documento nos plasma los mismos resultados, es decir que la comprobación que estamos haciendo en MATLAB. Ya. Seguiremos realizando los siguientes. Ahora bien, procederemos a realizar el siguiente ejercicio que dice: según el ejemplo 2.10 de f de x mayor o igual a 0, ya que f de 0 es igual a 1 octavo y f de 1 es igual a 3 octavos y f de 2 es igual a 3 octavos y f de 3 igual a 1 octavo. Decimos que x es igual al el conjunto de esas funciones, es decir, 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo, y y es igual a 0, 1, 2 y 3, para lo cual sacaremos el var de y, x y r. Entonces procederemos a realizar las mismas funciones en MATLAB, tanto como podemos ver de x ya la tenemos y de y también la tenemos aquí, y de igualmente ubicamos la función de var. Procedemos a ejecutarla. Y allí nos dan los valores que hemos plasmado, y de igual manera nos presenta un gráfico. Nos presenta un gráfico de histogramas. Ya. Ahora nos dirigiremos a realizar la siguiente gráfica. Entonces allí, como pudimos identificar, tuvimos la misma gráfica. Entonces ahora bien, realizaremos el siguiente ejercicio. Ya. Nos dice: la probabilidad de que un estudiante que ingrese a la universidad se gradúe es de 0,6. Calcular la probabilidad de que 20 estudiantes que ingresen, ninguno se gradúe, que se gradúe la mitad o que se gradúen todos. Entonces, por lo tanto, se tiene que n es igual a 20, p es igual a 0,6 y por tanto q es igual a 0,4, pues p más q es igual a 1. Para que n grande, como en este caso, es conveniente utilizar MATLAB para agilizar los cálculos. Primero, que ninguno se gradúe, entonces copiaremos la misma función. Que ninguno se gradúe, es decir, que p es igual a binom pdf de 0, 20, 0,6, y obtendremos lo siguiente. Entonces ejecutaremos la función, ejecutaremos la función y obtendremos los siguientes datos. Ubicaremos for measure. Y obtendremos los resultados, es decir, que ninguno se gradúe. Existe la probabilidad, existe el 1.0,9995 de e-8, es decir, que existe el 0,0000110,995, un valor cercano a 0. Es decir, que casi nulo. Y también para que se gradúen 10,
realizaremos la función de P igual a P0 PDF de 10, 20 y 0,6, es decir, los 10, porque nos dice para que 10 de ellos se gradúen. Entonces, al momento de ejecutar, obtendremos lo siguiente, que existe la probabilidad del 0.1171 de que pueda ocurrir, de que existe esa probabilidad. Ya, en la siguiente dice que se gradúen todos los 20. Entonces pondremos P igual a P0 de 20 porque son 20 estudiantes de 20 y de 0,6. Entonces, para que la probabilidad de que todos se gradúen, existe una probabilidad de 3.3662 menos 5, es decir, de 0,0004365662. Es muy cercano al 0 de que pueda existir esto. Ya, ahora bien, en el ejemplo 2.19, encontrar la probabilidad de que 10 personas que se encuentren en una reunión un sábado, a lo más 2 hayan nacido en este mismo día de la semana. Existe la solución. El trabajo más dispenso del cálculo de la probabilidad es cuando estas son acumuladas, como en el presente ejemplo. En los libros aparecen al final tablas que permiten solucionar el problema, pero con algunas limitaciones. Por lo incompleto y dispensos la forma de encontrarlas. En este caso se tiene que calcular P menor o igual a 4, que es la probabilidad binomial acumulada. Entonces, se tiene que P es igual a 1 séptimo, Q es igual a 6 séptimos y X es igual a 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces aplicaremos la siguiente función. La siguiente función, que es P es igual a binom C de F, 2, 10, 1 y 7. Ya, ejecutamos lo que queremos para obtener lo que deseamos y decimos que existe una probabilidad del 0.8384, es decir, el 83,84% de eso. Ya, en el ejemplo 2.20, encontrar la probabilidad de que 10 personas que se encuentren en una reunión un sábado, por lo menos 2 hayan nacido en este mismo día de la semana. Se tiene que P es igual a 1 séptimo, que Q es igual a 6 séptimos y X es igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces procederemos de igual manera a realizar para obtener la probabilidad de que estas 10 personas se encuentren en la reunión el sábado. Entonces decimos que P es igual a 1 menos bicep de 1, 10, de 1, 10 y 1 tercio. De tercio, como podemos ver aquí. Y de 1 3 tercios, y al momento de ejecutarlos obtendremos lo siguiente, es decir, que existe el 42.92% de que las personas puedan asistir a una reunión un sábado. Ahora bien, dice, o también utilizando la forma larga, que es un poco funcional, pero que sirve como una prueba. O también lo podemos realizar de la siguiente manera, que es de 2 10 de 1 tercio más binom de 3 10 de 1 séptimo más binom de 4 10 1 séptimo más binom de 4 10 1 séptimo, binom de 5 10 1 séptimo más binom de 6 10 1 séptimo más binom de 7 10 1 séptimo más binom de 8 10 1 séptimo, es decir, hacerla para las 10 personas que pueden asistir a las reuniones un sábado y la procederemos a ejecutar y veremos que obtenemos el mismo resultado, es decir, el mismo porcentaje de personas que pueden asistir a una reunión el sábado, que es del 42.92%. Ahora bien, dice, en general, para calcular con palabra la probabilidad binomial acumulada de P, X menor o igual a X para N es igual a 20, de P es igual a 0,3, se procede de la siguiente manera.
P es igual a PNOV de 7 de 20 de 0.3. Es decir, que nuevamente realizamos la misma función que tenemos aquí, realizada de igualmente en el documento, y para obtener un resultado de una probabilidad del 77.23%, que de igual manera la obtendremos aquí. Ya. En el siguiente ejercicio dice, de 100 monedas que son extraídas de una alcancía y puestas sobre una mesa, ¿cuál es la probabilidad de que entre 50 y 70 monedas inclusive se encuentren mostrando cara? Se lleva a calcular que P es igual a 50 menor o igual a X menor o igual a 70. Es decir, que realizaremos la siguiente función, que P es igual a PNOV de 70, 100, 0.5 menos PNOV de 49, 100 a 0.5. Se supone que P es igual a 0.5. Entonces procederemos de igual manera a ejecutarla mediante MATLAB. Procedemos a transcribir o copiar la misma función que nos muestra en el documento y así comprobarla que es el mismo valor que nos lanza o la misma probabilidad que nos puede dar. Entonces procederemos a ejecutar o correr la solución y obtenemos el mismo resultado, que es del 53.98%. De la probabilidad de que entre 50 y 70 monedas exclusivas se encuentren mostrando cara. Ahora bien, procederemos de igual manera a realizar el siguiente ejercicio. Dice, encuentra el ejemplo 2.23. Se tiene 200 artículos, de los cuales 50 son defectuosos. Si son tomados 10 artículos al azar, calcular la probabilidad de que salgan exactamente 5 defectuosos y B 5 o menos defectuosos. Entonces, mediante MATLAB se utilizará el siguiente comando. H es igual a HY, G, PDF de X, de M, K y N. Para lo cual, para realizar el primer literal, se obtiene que para P es X es igual a 5. Por lo tanto, H es igual a HG, PDF 5, 250 y 10. El porcentaje, es decir, el comentario sería que M es igual a 200, K es igual a 50 y N es igual a 10. Entonces, de igual manera, la realizaremos mediante MATLAB. Copiamos el mismo comando que MATLAB en el documento de MATLAB nos presenta para poder comprobar si son los mismos valores que resulta. Entonces procedemos a correr y nos indica que en el primero, para que exactamente 5 sean defectuosos, existe una probabilidad del 5.58%, lo que nos da de igual manera en el ejercicio plasmado. Y ahora bien, para saber 5 o menos defectuosos, realizaremos el siguiente comando, pero utilizando utilizando el otro comando, que es HC es igual a HGSDF de 5, 250 y 10. Aquí cambia, en lo que cambia o la diferencia que existe son entre después de la letra ya no, aquí es la P, para saber exactamente sean 5 defectuosos, aquí le pusimos la letra P, y ahora para que sea 5 o menos defectuosos lo cambiamos por la letra C. Entonces, nuevamente procederemos a copiarlos en MATLAB y poderlos ejecutar. Ya, una vez ejecutado, obtenemos que el 98.29% puede existir de 5 o menos defectuosos de los 10 artículos que se ha tomado al azar. Ya. Ahora proceder en los ejercicios de Poisson.
La distribución de Poisson nos habla de que es utilizada en las líneas de espera, números de bacterias u cultivos, insectos o por unidad de superficie, número de fallas de una máquina por unidad de tiempo y entre otras. Para lo cual, para saber identificarlo más, lo realizaremos mediante el ejercicio o el comando que se nos plantea. Entonces, nuevamente copiaremos o transcribiremos los comandos para poder comprobarlos mediante MATLAB. Entonces, se tiene que Poisson de 0 y 2 tenemos el 0.1353 y también ahora el Poisson de 1.1 y 2 obtendremos el 0.2707 y el Poisson de 2.2 nos dará como resultado el 0.2707 y el Poisson 0.3. El Poisson 3.2 obtendremos del 0.1804. De igual manera, Poisson 4.2 tendremos el valor de 0.0902. De Poisson 5 y 2, al momento de ejecutarlos obtendremos un valor de 0.0361. De Poisson 6 se tendrá un valor de 0.0120. De Poisson 7.2 tendremos un valor de 0.0034. De Poisson 8 un valor de Poisson 8 entre 8 y 2 tendremos el valor de 8.5927E menos 0.4, es decir, 0.00085927. De Poisson 9 tendremos un valor de 1.9095E menos 0.4, es decir, de 0.00411190925. Y de Poisson 10, que por último tendremos, es decir, que nos mostrará los puntos, tendremos un valor de 3.8190E de 0.05. Y la gráfica que obtendremos será la siguiente. Tendremos una gráfica de puntos, solo de puntos, ya que como dijo, la distribución de Poisson solo es utilizada en las líneas de espera o los puntos o las unidades en el tiempo que nos mostrará. Ya, entonces a realizar otra operación que dice que K es igual a 0 de 0 a 10. Entonces queremos ese conjunto que nos dé de 0 a 10. Entonces empezando desde 0 y hasta el 10. Hasta el 10. No, hasta el 10. Ya. Para lo cual aplicamos la otra función que dice que P es igual a Poisson 0, Poisson 1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 y P10. Ubicamos los 10 que hemos calculado. Y de igual manera plot K, P, 0, K, P, el asterisco y el grif, esto para obtener la gráfica que les mostré a continuación, de la gráfica de los puntos de Poisson. Ya. Ahora bien, procederemos al siguiente ejercicio.
Si la probabilidad de que una persona se contagie debido a la aplicación de una vacuna es de 1 en 10.000, ¿cuál es la probabilidad de que se contagie con el virus de la vacuna exactamente 5 personas? En una población de 20.000 vacunas. ¿Cuál es la probabilidad de que se contagien menos de 5 personas en la misma población? Entonces aquí tendremos que calcular exactamente 5 personas y que se contagien exactamente 5 personas y sean 5 o menos de 5 personas. Entonces comencemos para ver cuál es la probabilidad de que se contagien 5 personas. Entonces P es igual a POIS P de 5 y 2. Entonces ubicaremos la misma función que hemos tenido acá, ubicaremos el mismo comando acá. P es igual a POIS de 5 y 2 y procederemos a ejecutarla. Y obtendremos que existe una probabilidad del 3.65% de que exista exactamente 5 personas que se contagie del virus de la vacuna. Entonces ahora bien, nos dice que P es igual a POIS C de F de 5 y 2. Entonces ahora bien, procederemos a copiar esa función. Procederemos a copiar esa función y ejecutarla, y tendremos como resultado una probabilidad del 0,9834, que es lo mismo la probabilidad del 98.34%. Ya. Dice 5 y ahora procederemos al cálculo del que dice que existen 5 o menos de 5 personas que se contagian por ese virus. P es igual a POIS de 5 y 2. Copiamos la misma función plasmada aquí, plasmada en el documento. Ahora la procederemos para plasmarla en MATLAB y ejecutarlo y obtener que existe una probabilidad de igual manera del 0,9834 o la misma del 98.34%. Ya, en el siguiente ejemplo tenemos que nos habla de que durante un experimento en un laboratorio de física, el número promedio de partículas radioactivas que pasan a través de un contador en un milisegundo es 4. ¿Cuál es la probabilidad de que 6 partículas entren al contador en un milisegundo dado? Entonces aquí tenemos el comando de que P4 es igual a POIS de 6 y 4. Es decir, que exista el 4 el milisegundo. Ya, ahora bien, empecemos a ejecutarlo mediante MATLAB. Y ubicaremos que P4 es igual a POIS de 6 y 4. Y procederemos a ejecutar, obteniendo una probabilidad del 0.1042, que es lo mismo al 10.42%. A continuación, procederemos a realizar las distribuciones continuas, que nos habla primeramente de la distribución normal, que dice que la función de densidad de la variable aleatoria normal X o van con media y varianza. Ya, la propiedad de la curva normal dice que es la moda, ocurre donde la curva tiene el máximo, es decir, en X es igual a la media. La curva es simétrica con respecto al eje vertical de la media. El eje de las abscisas es asíntotas horizontales. El área abajo la curva es igual a 1. En las variables continuas no tiene sentido y referirse a probabilidades de la forma de P, X es igual a K, de manera que solo se tratan probabilidades acumuladas. Ahora bien, esto se plasma en el ejercicio o el ejemplo 2.26, que nos pide calcular que P de X es menor a 20.
con una media de 25 y una varianza de 3. Por lo tanto, y es igual a norm de 20, de 25 que es la media y de 3. Entonces, de igual manera, procederemos a calcularla en MATLAB, ubicándola el mismo comando en MATLAB. Ya. Y procederemos a ejecutarla. Ya. Al ejecutarla obtendremos que existe una probabilidad del 0.0478 entre la media de 25 y la varianza de 3. Ahora bien, dice el siguiente comando, que es nu es igual a 0, rho es igual a 1, x es linspace de menos 2.5 y 2.5 y 100, y y es igual a 1 dividido para SQRT de 2 por pi por rho, y todo eso multiplicado por la EPS de menos x menos nu elevado al cuadrado, y eso dividido para 2 por rho elevado al cuadrado, y plot de x y y para obtener la gráfica. Entonces procederemos nuevamente a copiar los mismos comandos en MATLAB y ejecutarlos, y como podemos ver nos da el gráfico en forma de una campana o un gráfico de una curva, como se los plasma en la siguiente figura. Siguiente figura, y ahora nos dice que f de x depende de dos parámetros, la varianza y la media respectivamente. Entonces nos pide que realicemos los siguientes cálculos. Los siguientes cálculos, en donde nos dice NU es igual a menos 3, sigma es igual a 2, YU es igual a 1 sobre SQRT de 2 por pi por sigma por F menos x menos nu elevado al cuadrado, y todo eso dividido para 2 por sigma elevado al cuadrado. Nu es igual a 2, sigma 2, y nu es igual a 3, sigma 2, y el plot para que nos demuestre la gráfica. Nuevamente procederemos a copiar o transcribirla en MATLAB y poderlo ejecutar. Como podemos ver, aquí están las funciones y poderlas ejecutar. Ya, procedemos a ejecutarla y obtener los resultados, y ahí nos presenta un gráfico. Y es el mismo que presenta en el documento, por lo tanto existe una relación. Ya. Ahora bien, seguiremos con el siguiente ejercicio, que nos dice que ahora nu es igual a 0 y sigma es igual a 1. Y ahora sigma es igual a 1, y procederemos a realizar los mismos comandos, como x es igual a linspace, y1 es igual a 1 SQRT de 2 que multiplicado por pi por sigma por F de x menos nu elevado al cuadrado sobre 2 por sigma de elevado al cuadrado. Y asimismo ahora va a ser nu igual a 0, sigma 2, nu igual a 0, sigma 4, y el gráfico que queremos que se nos presente. Copiamos los mismos comandos en el MATLAB, como se los plasma aquí, como podemos plasmarlos ahí, y procederemos a la ejecución. Ejecutar, y obtendremos el siguiente gráfico.
es decir, que obtendremos una distribución normal con igual media de 0 y varianzas diferentes. Ahora bien, una vez realizado el ejercicio 26, procederemos a realizar el ejercicio 27. Que nos dice que para una distribución binomial con n es igual a 5 y p es igual a 0.5 calcular la distribución de probabilidades para la variable aleatoria x. Es decir, que x es igual que x será igual de 0 hasta 5 y p es igual a b-nob de 0 hasta 5, 5 y 0,5 y sacar el var de x y p. Entonces procederemos a copiar o transcribir los mismos comandos que se nos plasma en el documento. Ahora los plasmaremos en el MATLAB y comprobar o realizar la ejecución. Entonces x es igual a de 0 a 5, p es igual a b-nob de 0 a 5, de 5 y 0,5 y el var de x y p. Entonces lo ejecutaremos. Ejecutar. Y obtendremos un histograma del ejemplo 27. Es decir, la distribución de probabilidades de las variables aleatorias de x. ¿Cómo se plasma ahí? Ya. En el siguiente ejemplo, en el ejemplo 2.28, nos dice que para una distribución binomial con n es igual a 10 y p es igual a 0,5 calcular la distribución de probabilidades para la variable aleatoria x. Entonces nos da el comando de que x es igual de 0 a 10 y p es igual a b-nob de 0 a 10 10 y 0.3 y queremos saber el var de x, p y r. Entonces procederemos a copiar esos comandos como x de 0 a 10, de p es b-nob de 0 a 10, de 10 y 0,3 y el var de x, p y r. Ejecutamos y obtendremos la siguiente gráfica, el siguiente gráfico de histogramas, que nos presentará la distribución binomial de 10 datos en 0,3 de p igual a 0,3, es decir, una distribución de probabilidades aleatorias de x. Ya. Siguiendo con los ejemplos, ahora realizaremos el ejemplo 2.29. En el ejemplo 2.29 nos dice calcular la probabilidad de obtener 4, 5 o 6 caras en 9 lanzamientos de una moneda mediante la aproximación binomial y mediante la normal. Entonces dice en la solución que p es igual a 0,5, q es igual a 0,5, n es igual a 9, una media de n por p es igual a 9 por 0,5, que es igual a 4,5, es decir, la media es la raíz cuadrada de n, p y q, el que es igual a 9 por 0,5 por 0,5, que nos da un resultado de 1.5. En MATLAB realizamos mediante el siguiente comando que dice que es p es igual a b-nob de 4, 9 y 0,5 a b-nob de 5, 9 y 0,5 más b-nob de 6, 9 y 0,5. Es decir, esa probabilidad de obtener 4, 5, 6 caras en 9 lanzamientos, o sea, ubicamos ahí las probabilidades de obtener la cara de 4 y 5 y 6. Ya.
De igual manera procederemos a realizarla mediante MATLAB, ubicando el comando que nos pide y la ejecutaremos y obtendremos la probabilidad. Ya, en la primera obtenemos que existe una probabilidad del 65.66%, que es lo mismo a 0.6562. Entonces, ahora bien, nos dice ahora que calculemos la distribución binomial acumulada entre los límites superiores e inferiores existentes de ahí. Entonces sería P es igual a Pnof de 6.5, 9 y 0.5 menos Pnof de 3.5, 9 y 0.5. Entonces ahora bien, procederemos al cálculo. Copiaremos el comando que se nos presenta. Entonces lo copiaremos a MATLAB para poderlo ejecutar, como lo podemos ver aquí, para calcular la distribución binomial acumulada entre los límites superior e inferior. Al momento de ejecutarlos obtendremos el valor de 0.6563. Existe una mínima diferencia al cálculo de la distribución binomial de cuadrado a cuadrado. Luego nos pide que ahora se calcule un valor aproximado utilizando la normal. Es decir, que y es igual a normal de 6.5 y de 4, 5 y 1, 5 menos la normal de 3.5, 4, 5 y 1.5. Se toman los límites superiores e inferiores del intervalo. Ahora bien, lo procederemos a ejecutar en MATLAB copiando el mismo comando para obtener los límites superiores e inferiores de los intervalos. Al momento de ejecutar podemos obtener que es igual a 0.6563. En el siguiente ejemplo, el ejemplo 2.30, aquí nos dice hallar el área bajo la curva normal. Z es igual a menos 1.20 y Z es igual a 2.40. Ahora en la solución nos da el siguiente comando, que y es igual a norma de 2.4, 0 y 1 menos la norma normal de menos 1.2 a 0 es de 0 y 1. Es decir, que como Z esté normalizada, se tiene que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces, de igual manera, lo realizaremos mediante MATLAB. Copiaremos el mismo comando en MATLAB, como lo podemos plasmar ahí, tomando en cuenta que Z está normalizada y teniendo una media de 0 y una desviación estándar de 1. Corremos y obtenemos un resultado del 0.8767. Ya, en el siguiente ejemplo del 2.31 nos pide que calcular el área bajo la curva normal a la izquierda de Z es igual a menos 1.78. Con el comando de norma, pero ahí tomando en cuenta el menos 1.78, el 0 y el 1. Lo copiamos en MATLAB, el comando de normal, y procedemos a ejecutarlo. Y obtenemos un resultado de 0.0375. En el ejercicio o en el ejemplo 2.32 nos pide calcular el área bajo la curva a la derecha de Z es igual a 1.78, ahora en forma positiva. Entonces procederemos a calcular y es igual a 1 menos norma 1.78, 0, 1. ¿Por qué 1 menos? Porque nos pide al lado derecho. Procederemos de igual manera a ejecutarla y obtenemos el mismo resultado, 0.0775. En el ejemplo 2.33 nos pide las estaturas de los varones de la Universidad de Cundinamarca se encuentran distribuidas normalmente con media de 170 centímetros y desviación estándar de 4 centímetros. Calcular
¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga una estatura superior a 1.72 centímetros? B. ¿Qué porcentaje de estudiantes tendrán una estatura entre 160 centímetros y 170 centímetros? A. La probabilidad de que un estudiante tenga una estructura superior a 172 centímetros nos plasma el siguiente comando, que y es igual a 1 menos norma de 172 y 170 y 4. Entonces, nuevamente procederemos a realizarla mediante MATLAB copiando el mismo comando, que nos dice y es igual a 1 menos norma 172, 170 y el 4. Ejecutaremos y obtendremos que es igual a 0.30 y 85. Es decir, que en términos de porcentajes esto nos equivale al 30.85% de los que los estudiantes miden 172 centímetros. Ahora, en el literal B nos dice el porcentaje de estudiantes que miden entre 160 centímetros y 170 centímetros. Utilizaremos el mismo comando, pero ahora bien, y es igual a norma de 170 y 174 y el 4 menos norma de 160 y 170 y 4. ¿Por qué? Queremos saber entre la estatura de 170 centímetros y 160 centímetros. Nuevamente lo ejecutaremos mediante MATLAB. Como lo podemos ver, ahí está el comando que vamos a utilizar. Al momento de ejecutarla obtendremos el siguiente resultado, que nos da el resultado de 0.494838, que es lo mismo al 49.38%. de que los estudiantes midan entre 160 y 170 centímetros. En el ejemplo 2.34 nos dice que en una distribución binomial de frecuencias donde P es igual a 0.2 encontrar la probabilidad de obtener al menos 10 éxitos en 50 experimentos. Entonces, obtendremos que P es igual a 0.2, Q es igual a 0.8 y N es igual a 50, con una media que es igual a N por P, que es igual a 50 por 0.20, y esto nos da como resultado 10. Es decir, que la media, que la varianza será igual a la multiplicación de N por P por Q, que es igual a N 50, que multiplica 0.2 y 0.8, dándonos como resultado una varianza del 0.8284. Mediante el comando lo ejecutaremos de la siguiente manera. YS es igual a Norman de 10.5, de 10.2, de 10 y 2.8284, es decir, esa y la media. Para calcular la distribución normal. La ejecutaremos mediante MATLAB copiando el mismo comando, como lo podemos ver aquí, que YS es igual a Norman de 10.5, 10 y 2.8284. Al momento de ejecutarla obtendremos lo siguiente, que nos da como resultado el 0.5702, que es lo mismo el 57.02%. Ahora bien, la otra forma es de YS es igual a VNOT de 10.5, de 10, 50 y 0.2 para la distribución binomial. Entonces copiaremos de igual manera el mismo comando en MATLAB y procederemos a ejecutarla, obteniendo como un resultado de 0.5836, que es lo mismo al 58.36%. En el ejemplo 2.35 dice, si una distribución normal tiene una media de 20 y una varianza de 3, encuentre la probabilidad de que una variable seleccionada al azar sea mayor de 30 y menor de 15. Entonces tenemos el comando que y30, es decir, que sea mayor de 30, es igual a Norman de 30, 21 y 3. Y 3, ya. Ahora procederemos a ejecutarla mediante MATLAB.
MATLAB, es decir, que sea mayor a 30 con una media de 21 y una varianza de 3. Ejecutamos y obtendremos como resultado una probabilidad del 0.9987, que es lo mismo del 99.87%, que se acerca ya al 100%. Ahora bien, nos dice que sea menor a 15, entonces sería normal 15, la media de 21 y el 3. Entonces nuevamente procedemos a copiarla en MATLAB, como lo podemos ver aquí. Y al momento de ejecutarlo podemos obtener que es igual a una probabilidad del 0.0228, que es lo mismo el 2.28% de probabilidad. Ya. Ahora bien, existe y nos presenta una operación que dice que P es igual a 1 menos Y30 menos Y15. Es decir, que sea de menor de 30 y menos mayor de 30 menos el menor de 15. Entonces nuevamente copiaremos el comando, la operación en MATLAB, y la procederemos a ejecutar, obteniendo una probabilidad del 0.0241, que es lo mismo al 2.41%. Ya, 16 dice, se analizó una muestra de 5 bebidas gaseosas de un mismo sabor y una misma marca, y se encontró que su contenido de agua era en milímetros 20, 19, 22, 18 y 22. Obtener el intervalo de confianza al 0.95 para estimar el contenido medio de agua de todas las gaseosas de este tipo. Solución. Aquí nos presenta el comando para obtener los intervalos de confianza, la desviación típica muestral y la media muestral. Entonces, primeramente procederemos a realizar obtener lo que es la media muestral, la desviación típica muestral y el intervalo de confianza, que es igual a norm de x y 0.05. 0.5 copiamos y aquí ubicaremos el comando y procederemos a ejecutarlo. Ahora bien, una vez pasado el comando para sacar la media muestral, la desviación típica muestral y el intervalo de confianza en 0,05, obtendremos lo siguiente: una media muestral de 0, una desviación típica de menos 16, una desviación típica de 1.8424, como lo podemos ver, y un intervalo de confianza de menos 16.2837 y 16.2837. Además nos dice también que exista un intervalo de confianza es decir, que mediante existe un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Ahora bien, realizaremos el siguiente, en donde de igual manera calcularemos la media muestral, la desviación típica muestral y el intervalo de confianza a 0.01, teniendo en cuenta la media muestral de 0 y una desviación típica de 1.8124 y un intervalo de confianza de menos 81.5794 y 81.5794 a un intervalo de confianza del 99% con respecto a la media poblacional. Ya. Dice, si desea calcular el intervalo de confianza al 95% de los valores de la distribución normal de 0 y 1, la solución consiste en calcular los valores de la inversa de una normal en los puntos 0.025 y 0.975.
Ahora bien, empezaremos a realizar cuando x es igual a non de 0.025 y 0.975 en 0 y 1, es decir, es el intervalo de confianza al 95%. Por lo tanto, realizaremos la misma operación en MATLAB, copiamos el mismo comando y obtendremos los intervalos de confianza en x, que irán desde menos 1.9600 y al 1.9600, como lo podemos ver. Ahora bien, realizaremos el siguiente, que dice que x es igual a ¿no? de 0.01 en 0.099 y 0 y 1, es decir, un intervalo de confianza del 99%. Nuevamente copiamos el mismo comando para obtener el intervalo de confianza del 99% en la variable x, obteniendo como resultado el intervalo de entre menos 2.3263 y 2.3263 al intervalo de confianza del 99%. De igual forma, haremos a un intervalo de confianza del 90% con el siguiente, que es x es igual a norm_in de 0.1 y 0.9 en 0 y 1 con intervalo de confianza del 90%. Copiamos el mismo comando ahora porque quiero al 90% y obtendremos el siguiente. Obtendremos que es igual a menos 1.2816 a 1.2816 a un intervalo de confianza del 90%. Del 90%. Y ahora procederemos a realizar el siguiente. Ahora bien, empezaremos a realizar el ejercicios de la distribución de x al cuadrado. Una variable aleatoria continua x se dice que tiene una distribución de x al cuadrado con 1 grados de libertad y si su función de densidad está definida. La función f de x es igual a 0 en cualquier otro caso donde los grados de libertad es un entero positivo. En el ejemplo 2.37 dice hallar la probabilidad para que x es igual a 2 con una función de distribución acumulada x elevado al cuadrado y 3 grados de libertad, luego hacer el proceso de inverso, es decir, calcular x dado p. Entonces empezaremos a realizar el ejercicio 37. En donde nos dice que b es igual a 3, x es igual a 2, p es igual a chi 2 cdf xy, es decir, calcula la probabilidad acumulada de chi cuadrado con x igual a 2 y y igual a 3 con grados de libertad. Entonces ubicaremos las mismas variables, b es igual a 3 y x es igual a 2. P es igual a chi 2 cdf xb, calculando la probabilidad acumulada de chi cuadrado con estas variables. Y procederemos a ejecutarlas, obteniendo la siguiente respuesta, es decir, que existe el 0.4276 de probabilidad. Ahora nos dice que x es igual a 2 a chi 2 de la inversa de pb, es decir, el valor de x con la probabilidad calculada de p y 3 grados de libertad. Copiamos el mismo comando y procedemos a ejecutarla, obteniendo que x es igual a 2. Ya. En esta función de probabilidad dice que es muy importante que en la inferencia estadística, es un concepto importante en la prueba de hipótesis y en la estimación estadística. Los problemas con distribución de muestreo, análisis de varianzas y estadísticas no paramétricas exigen muy importante de uso de x al cuadrado, la medivarianza de la distribución. Y mediante eso podemos obtener el siguiente gráfico que nos presenta el gráfico de la función que hemos realizado. Lo podemos notar mediante esto. Ya. Siguiendo con el siguiente ejemplo, podemos ver también que
que x es igual a 0 a 0.1, es decir, un incremento al 16, un dominio de intervalo entre 0 y 16. Entonces calcularemos el P2, P4, P6, P8 y la gráfica que ya les mostré. Entonces procederemos a calcular, a copiar, los mismos comandos para ejecutar. La pegamos, ejemplo, P2 es igual chip 2 de 0 y la variación de 0.1 a 16.2 y así a 16.4, a 16.6, 16.8 y realizaremos la gráfica como ya se nos había plasmado en aquí. La gráfica se plasmó tanto de P2, P4, P6 y P8. Existen ahí en el mismo gráfico. En el siguiente ejemplo, siguiendo con el siguiente ejemplo, procederemos a realizar ejercicios sobre la distribución la T de Student, que se utiliza en las pruebas de hipótesis cuando se conoce la desviación estándar poblacional. No importa el tamaño de la muestra, ya sea pequeño o grande, una muestra pequeño o grande, es decir, cuando una muestra es pequeña cuando n es menor o igual a que 30 y se considera grande cuando n es mayor que 30. Entonces procederemos a realizar la distribución T del siguiente ejemplo, en donde nos dice que x es igual a menos 5 en un incremento, un aumento en 0,1 hasta 5. Ya, y nuestra distribución de la T de Student es igual a T de x y 1 y la otra de T2 es igual a x2, de igual manera x a 5. Y copiaremos los comandos para obtener nuestra distribución de T de Student y mediante una gráfica. Entonces copiamos los comandos ya mostrados en el documento, los pasamos a MATLAB para poderlos ejecutar y ver y comprobar los resultados que ya anteriormente se nos dio. Entonces ejecutamos. Entonces procedemos a ejecutarlo. Y obtenemos la gráfica de la distribución de T de Student, tanto de la primera, de la segunda y de la tercera y hasta la cuarta distribución de la T de Student. Procedemos a cerrar y seguimos con el siguiente ejemplo. También lo realizaremos mediante el otro ejemplo donde nos habla sobre las distribuciones f que dicen que sean x y dos variables aleatorias independientes que tienen distribuciones x al cuadrado con b1 y b2 grados de libertad respectivamente. Entonces aquí realizaremos un ejemplo de eso en donde nos da de que x es igual de 0 con un aumento de 0.01 a 4, siendo así que y1 sea igual a fpdf de 0 en aumento de 0.01 hasta 4, 8 y 12. Nuevamente eso sería nuevamente y2 sería ya de 4, 12 y hasta 24. Y la gráfica que nos presentará. Entonces copiaremos los mismos comandos en MATLAB para ejecutarlo y comprobar si nos da la misma gráfica. Entonces ejecutamos y se nos presenta la gráfica tanto de la Y1 y de la Y2. Y siguiendo. Y también nos explica que la distribución F se utiliza para casos de dos muestras para obtener inferencias acerca de las variancias de la población, como ya lo hemos visto. Eso es en sí los ejercicios que hemos realizado en el capítulo 2 y espero que les haya servido de mucha ayuda. Gracias.